Olviden todo lo que les metieron en la cabeza en clase. Nos alimentaron con cuentos de hadas sobre ancestros que vivieron siglos envueltos en abrigos de piel, pero los archivos gritan algo muy distinto. ¿Y si la gran glaciación no es más que un montaje apresurado, diseñado para ocultar las huellas de una catástrofe global que convirtió un paraíso floreciente en un desierto de hielo? La ciencia oficial insiste con la terquedad de un maníaco. El clima en la antigua Rusia siempre fue igual al de ahora. Los historiadores ignoran cientos de inconsistencias porque les resulta más cómodo creer en el permafrost que admitir que su cronología se cae a pedazos. Los registros de los cronistas no solo sorprenden, impactan. Criaturas amantes del calor y frutos tropicales donde hoy ni siquiera el líquen sobrevive. No son alucinaciones de nuestros antepasados. Es una sentencia contra los historiadores que temen admitir que, hace apenas un par de cientos de años, vivíamos en un mundo completamente diferente. Y la primera evidencia que destruye la teoría de los hielos eternos son las legendarias campañas de los grandes ejércitos. ¿Cómo miles de caballos convirtieron ríos turbulentos en autopistas de alta velocidad? Se sorprenderán, pero la gran mentira comienza precisamente ahí, en el espejo del río Oká. Miles de jinetes galopando a toda velocidad sobre el espejo helado de un río en diciembre es una escena espectacular para el cine, pero un absurdo total desde el punto de vista de la física. Nos obligaron a creer que la horda mongola usaba los ríos rusos como autopistas rápidas. Pero cualquiera que haya visto un invierno real entiende que aquí se esconde una enorme mistificación histórica. La versión oficial dice que en 1237 los tártaros iban por los ríos. Y los historiadores se aferraron literalmente a esa frase, imaginando una capa de hielo de varias toneladas. Pero usemos la cabeza. Yo mismo crucé el Oká en febrero, cuando un frío atroz de menos 32 grados Celsius se mantuvo durante 2 meses. ¿Y qué pasó? En medio del río se abría un enorme pozo de agua sin congelar de decenas de metros. Sin embargo, según los científicos, a principios de diciembre, cuando el invierno apenas comienza, los mongoles ya desplazaban por el Oká ejércitos enteros con sus suministros. Antiguamente, la frase «ir por el río» significaba navegar, tal como hoy los marineros navegan los mares. Nadie más en la historia ha podido repetir esa experiencia exitosa de mover masas colosales de caballería sobre hielo inestable. La respuesta es simple: o el ejército de Batu Khan poseía la magia de la levitación, o simplemente no existía el invierno en ese momento. Si los ríos no se congelaban, significa que el clima era radicalmente distinto. Pero, ¿hasta qué punto? No lo creerán hasta que vean los documentos que confirman que en el norte ruso, donde hoy solo aúlla el viento polar, alguna vez se cosecharon piñas. Borren de su memoria las imágenes de la tundra infinita y las rocas heladas. ¿Qué pasaría si les dijera que en la región de Arjánguelsk, donde hoy solo sobreviven los más fuertes, alguna vez se recolectaban jugosos frutos tropicales directamente del arbusto? Esto no es el delirio de un loco, sino el asombro documentado de viajeros europeos que la ciencia oficial intenta hacer pasar por un error de traducción. Abrimos un documento sensacional, Purchase His Pilgrimage, publicado en 1625. Tomo tercero, en blanco y negro. El autor llega a Yolmogori, latitud 64 grados. Parecería el reino del frío eterno. Pero seguimos leyendo y la mandíbula se nos cae al suelo. Al describir las orillas del río Pínega, el testigo registra claramente enormes rocas de alabastro, bosques densos y árboles de piña creciendo directamente de la tierra. Yandex y Google intentan vergonzosamente sustituir los conceptos, traduciéndolo como tiempos inmemoriales o frutos subterráneos, con tal de no pronunciar la verdad en voz alta. Pero el texto original es implacable. En la desembocadura del Dvina septentrional florecía una flora que hoy no sobreviviría ni en Crimea sin un invernadero. Estas plantas, según las leyendas locales, brotaban allí desde los tiempos del diluvio de Noé, confirmando que el clima del norte era cálido y húmedo. Pero ¿cómo es esto posible? Los biólogos sí se harán. La piña no crece en los árboles.
Sin embargo, este enigma tiene un trasfondo aún más aterrador. ¿Acaso estamos ante una especie olvidada de palmeras gigantes que fueron borradas de la faz de la Tierra junto con una gran civilización del pasado? La piña es una hierba, no crece en los árboles. Este chillido de los críticos de escritorio se oye desde lejos. Pero antes de cerrar el tema, miren lo que los historiadores ocultan en los fondos reservados. O nuestros antepasados estaban masivamente ciegos, o en el territorio de Rusia florecía una especie que hoy se considera absolutamente imposible para nuestras latitudes. Los viajeros del pasado no eran tontos. Si escriben árbol de piña, es porque vieron algo de gran escala. Existe la llamada palmera de piña, la Phoenix canariensis. Tras la poda, su corona adquiere la forma de una piña gigante. Imaginen estos colosos tropicales a lo largo de las orillas del Dvina septentrional. Si Purchase los vio en la latitud 63, eso significa una sola cosa. La temperatura media en la región de Arjánguelsk superaba los más 20 grados durante todo el año. Nada de congelación, nada de algodón en las botas, solo calor y palmerales. Los climatólogos modernos lo atribuyen a alucinaciones, pero demasiada gente vio lo mismo. Miramos los planos antiguos y no damos crédito a nuestros ojos. El norte de Rusia era un oasis floreciente hasta que un cataclismo repentino lo convirtió en una morgue de hielo. Pero si los bosques exóticos les parecen fantasía, ¿qué me dicen de la fauna? Prepárense, porque la siguiente prueba los hará pensar dos veces antes de acercarse al agua. En los ríos rusos alguna vez habitaron criaturas que hoy solo se ven en nuestras pesadillas sobre las orillas del Nilo. Sales al río en el centro de Pskov y desde el agua te observa un hocico escamoso con una triple hilera de dientes. ¿Crees que es el guión de una película de terror de Hollywood? No, es una crónica oficial de 1582 que los historiadores ocultan tímidamente bajo etiquetas de mito y alegoría. Echemos un vistazo a la crónica de Pskov, el segundo manuscrito de archivo. En el año 7090, cocodrilos feroces salieron del río y desataron una auténtica carnicería en las calles. Bloquearon los caminos y devoraron a mucha gente. La ciudad se sumió en un terror primitivo. Las personas rezaban por toda la región hasta que lograron aniquilar a parte de las bestias. No es un registro casual. El Azbukovnik del siglo XVI también habla de estas criaturas, dando una descripción biológica precisa. Una bestia acuática que llora cuando come a un hombre, pero no deja de engullir. Para que un reptil de tal tamaño pudiera no solo sobrevivir, sino cazar activamente en las aguas de Pskov, la temperatura del río tendría que haber sido como la de la cuenca del Amazonas. Ni el hielo ni la nieve habrían permitido que un monstruo de sangre fría saliera a la orilla y atacara a un humano. Estamos ante un hecho. Nuestros ríos alguna vez hirvieron de vida tropical. ¿Crees que eran forasteros llegados de países lejanos? Ni mucho menos. Para nuestros vecinos de Lituania, estos monstruos eran algo cotidiano. No solo los conocían, sino que los invitaban a sus casas como protectores divinos. Mira cómo era la vida con un dragón debajo de la cama, mientras los historiadores modernos se rascan la cabeza intentando explicar a los monstruos de Pskov. Sus vecinos en Lituania criaron durante siglos a estas criaturas escamosas en lugar de gatos. Imagínatelo. Entras en una cabaña y bajo la mesa sisea un lagarto negro y gordo de patas cortas. No es el delirio de un escritor de fantasía, sino la realidad cotidiana del siglo XVI, documentada por el embajador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sigismund von Herberstein, que visitó estas tierras en 1526, dejó registros que harían que a cualquier biólogo moderno le diera un tic nervioso. Describe la región de Samogitia, donde la gente adoraba masivamente a unos seres llamados giwoites. Eran reptiles serpentiformes con 4 patas, similares a lagartos pero con un cuerpo negro y macizo. Los dueños de las casas realizaban ritos de purificación y alimentaban a estas bestias como deidades domésticas. Toda la familia observaba con temor cómo el dragón doméstico se arrastraba hacia su cuenco de comida. Cualquier desgracia en el hogar se atribuía a que la deidad no había sido bien alimentada.
Estas criaturas requerían un calor y una humedad que hoy en Lituania solo se encuentran en un terrario, pero entonces se multiplicaban directamente en los bosques y sótanos. Pero si piensas que eran lagartijas inofensivas, escucha el informe de un agente inglés. Se topó con tal curiosidad en un camino común, y las consecuencias de ese encuentro casi le cuestan la vida. ¿Qué clase de arma biológica escondían en su interior los cocodrilos rusos? Un viaje ordinario por las carreteras de la mancomunidad de Polonia-Lituania se convirtió en una auténtica pesadilla cuando el carruaje de un diplomático inglés tropezó con el cadáver en descomposición de un monstruo. Olviden el olor a pescado podrido. Fue un ataque químico que casi envía al alto funcionario al otro mundo. ¿Qué clase de criatura podía envenenar el aire de toda una aldea con su aliento, incluso después de muerta? En 1589, Jerome Horsey, agente de una compañía comercial inglesa, viajaba de Polonia a Rusia. Al cruzar uno de los ríos, sus hombres descubrieron en la orilla un cocodrilo muerto y venenoso. Los sirvientes, sin pensarlo mucho, decidieron abrir el vientre del monstruo con lanzas. El resultado fue catastrófico. Se extendió por los alrededores un hedor tan insoportable que Horsey sintió instantáneamente síntomas de una intoxicación gravísima. Permaneció en la aldea más cercana durante varios días, debatiéndose entre la vida y la muerte, y solo gracias a la ayuda cristiana de los lugareños logró salir adelante. Este testimonio está registrado oficialmente, pero los historiadores lo evitan cuidadosamente. Porque si en los caminos entre Polonia y Rusia yacían cocodrilos de tal tamaño, significa que el mapa climático de la Europa de aquella época estaba pintado con los colores rojos intensos de los trópicos. Pero si los cocodrilos en nuestros ríos son un choque, ¿qué me dicen de las joyas? Prepárense, porque ahora vamos a destruir el mito de que para conseguir perlas de calidad hay que navegar hasta el Océano Índico. En el norte de Rusia, alguna vez se recogieron a paladas, y esto pone el clavo final en el ataúd del cuento de las heladas eternas. Están acostumbrados a la idea de que para conseguir perlas auténticas hay que bucear hasta el fondo del Índico, arriesgando la vida entre tiburones. Borren esas imágenes de su cabeza. Hace apenas un par de siglos, los campesinos rusos recolectaban perlas de élite en cubos comunes en los ríos del norte, donde hoy el frío hace castañear los dientes. ¿Qué clase de magia hacía que las conchas preciosas se multiplicaran a escala industrial donde ahora reina el hielo? El propio Mikhail Lomonosov describió en sus obras un panorama fantástico. Los ríos del norte estaban literalmente infestados de ostras perlíferas. No eran hallazgos aislados, se trataba de una industria masiva. En un informe a la Cancillería de la Academia de Ciencias, registra claramente que las perlas en Kamchatka y en los ríos del norte son auténticas y buenas. Las extraían desde balsas con simples pértigas, observando el fondo a través del agua transparente. Lomonosov observó personalmente cómo en la fortaleza de Kola y en el Dvina septentrional, la extracción se realizaba en volúmenes tales que las perlas se volvieron algo cotidiano. Para que la perla margaritana produzca un producto de calidad, el agua del río no solo debe estar limpia, sino ser establemente cálida. Los actuales torrentes gélidos de Karelia son una sentencia de muerte para el molusco, pero entonces los ríos eran la cuna de estas joyas. Pero lo más sorprendente no es la cantidad, sino la calidad. Los expertos europeos de la época estaban furiosos. La perla rusa resultó ser superior a la oriental. ¿Qué secreto escondían los ríos alemanes y por qué la perla en la boca del molusco jugaba como si fuera un ser vivo? La perla rusa es más blanca y noble que la oriental. Este veredicto de la Academia de Ciencias de 1745 sonó como una bofetada para los comerciantes de ultramar. Pero tras el brillo deslumbrante se escondía una anomalía fisiológica. Para que una perla alcance tal perfección, el molusco requiere condiciones que hoy son simplemente imposibles en el norte de Rusia. Estamos ante una prueba biológica de que nuestros ríos eran cálidos. En documentos antiguos se describe un proceso casi místico. Los buscadores de perlas alemanes y rusos notaban que, en días despejados con el rocío de la mañana,
las conchas se abrían ligeramente y se podía ver cómo el ser vivo en su interior literalmente jugaba con la perla en su boca. Estos son signos de un metabolismo activo que se apaga en cuanto la temperatura del agua baja apenas un par de grados. La perla auténtica es un producto caprichoso del calor. Los biólogos confirman que, al enfriarse, el molusco empieza a generar un ácido que corroe instantáneamente el nácar, volviéndolo opaco y barato. Sin embargo, la historia conserva informes sobre perlas maravillosas del lago Ládoga que los campesinos finlandeses entregaban anualmente a la futura emperatriz Isabel Petrovna. No eran hallazgos casuales, era una cosecha bien organizada en aguas que entonces no conocían el hielo. Pero ¿a dónde fue a parar esta riqueza? ¿Por qué hoy solo encontramos en los ríos del norte tristes conchas vacías incluidas en el libro rojo de especies protegidas? La respuesta es aterradora. El golpe climático fue tan brusco que la naturaleza simplemente no tuvo tiempo de adaptarse. Pero ¿quién pulsó el interruptor del calentamiento global? Si en Rusia florecían las piñas, en Pskov retozaban los cocodrilos y los ríos del norte producían toneladas de perlas selectas, significa que toda nuestra historia oficial es solo un decorado, montado deprisa para ocultar las huellas de una catástrofe monstruosa. ¿Por qué los libros de texto callan sobre la época en que el Ártico era un centro vacacional? ¿A quién le conviene que nos consideremos habitantes de un glaciar eterno? Cotejen los hechos que hemos desenterrado hoy: la repentina desaparición de los reptiles dentados de las crónicas, la muerte de las colonias de perlas y la transformación de los jardines florecientes de Pínega en una tundra estéril. No es el cambio climático gradual del que balbucean los científicos, fue un colapso climático repentino, como un hachazo. Nos hablan de una pequeña edad de hielo, pero eso es solo un intento lamentable de camuflar algo más pavoroso. A juzgar por los registros de nuestros antepasados, hace apenas 300 o 400 años, el régimen térmico del planeta era completamente distinto. Vemos rastros de una suplantación global, limpiaron los archivos de menciones al calor, reescribieron el significado de las palabras y declararon locos a los testigos presenciales. Fue una limpieza de memoria para que las nuevas generaciones ni siquiera se atrevieran a soñar con el regreso a aquella edad de oro, cuando la tierra daba frutos por sí sola y los ríos, piedras preciosas. Hemos llegado al borde mismo del abismo. Pero antes de terminar, les haré una pregunta que cambiará para siempre su visión de ese montón de nieve común tras la ventana. ¿Están dispuestos a admitir que solo somos sombras de grandes ancestros sobreviviendo sobre las ruinas del paraíso? ¿Todavía crees en la palabra impresa de los libros de texto? Mira por la ventana. Lo que estás acostumbrado a llamar el crudo invierno ruso no es más que una cicatriz en el cuerpo del planeta dejada por un cataclismo desconocido. Nos obligaron a enorgullecernos de sobrevivir al frío para que olvidáramos nuestro derecho a prosperar en el calor. Hoy hemos realizado una auditoría lógica por las páginas más incómodas de la historia. Los cocodrilos en Lituania, los cubos de perlas de Lomonosov y los bosques de piñas del norte no son cuentos aislados, sino piezas de un rompecabezas colosal. La ciencia oficial no es más que una herramienta de control, una forma de justificar nuestra actual miseria bajo cadenas de hielo. El clima cambió de repente, y quienes reescribieron la historia hicieron todo lo posible para que no hiciéramos preguntas incómodas. Pero los documentos no arden, y los testimonios de los testigos se abren paso a través de los siglos como la hierba a través del asfalto. Vivimos sobre los escombros de una civilización completamente distinta, que no sabía lo que era una temporada de calefacción o la falta de vitaminas. La verdad estuvo bajo llave demasiado tiempo, pero ahora ha salido a la luz. ¿Qué otros secretos guardan los lechos limosos de nuestros ríos y qué se oculta bajo el espesor del permafrost? Si estás listo para cavar más hondo y seguir deconstruyendo la mentira, suscríbete. Apenas estamos empezando a abrir esta herida.